Fíjense cómo está ideado el apunte, ¿no? En primer lugar, estamos viendo la resultante de fuerza, de tipo de fuerza. Primero, la resultante de fuerzas colineales, que son las fuerzas que están en la misma línea. Bueno, eso era muy fácil, simplemente se suman, o si van para el mismo sentido, o se restan si van para sentido opuesto, y la resultante va a ser la diferencia entre ellas. Después vimos las fuerzas concurrentes, que son las fuerzas que no son colineales, sino que están formando un cierto ángulo. Y la descomposición rectangular, el método gráfico de la poligonal, paralelogramo, descomposición rectangular, etcétera. Y hubiera querido seguir con lo que viene a continuación, que es la resultante de fuerzas paralelas. Pero antes tuve que meterlo de momento, porque si no, no podíamos resolver la composición de fuerzas paralelas de una manera práctica, ¿no? Entonces, después de la composición de las fuerzas concurrentes, o del sistema de fuerzas concurrentes y hallar la resultante por descomposición rectangular con el seno y el coseno y toda la historieta, viene la composición de las paralelas, ¿no? Las paralelas, porque las fuerzas, cuando no son colineales, o sea, cuando no están en la misma línea, las dos, pueden ser concurrentes, si tienen distintas direcciones, o paralelas. Las paralelas tampoco son colineales, tienen distinta línea, se ubican. Entonces, por eso lo que venía ahora era la composición de paralelas. Pero bueno, la composición de paralelas, para explicarlo más fácil, hay que ver primero momento, ¿no? Así que vamos ahora, después que hemos visto momento, ya tenemos una noción de lo que es el momento, de la capacidad de una fuerza para provocar el giro de un cuerpo y esas cosas, ya estamos en condiciones para explicar la composición de las paralelas. Vamos a ver cómo se componen dos fuerzas paralelas que están en un mismo plano. Vamos a considerar que están en un mismo plano. Dos fuerzas paralelas siempre están en un mismo plano. Pero bueno, no importa, no nos vamos a poner a teorizar ahí, pero ahí tengo dos fuerzas paralelas, F1 y F2, y la voy a componer. Van a haber dos posibilidades, que tengan igual sentido, las dos paralelas, como acá, que tienen el mismo sentido, F1 y F2, en azul en el dibujo, o que tengan sentido opuesto, como va a ser el caso B, que voy a explicar enseguida. Pero empecemos con el caso A, dos paralelas que tengan igual sentido. Supongamos que acá hay una barra, porque si no quedan las paralelas aplicadas a dónde, dice uno. Bueno, vamos a suponer que acá hay una barra y las dos paralelas están aplicadas a los extremos de la barra. En el extremo A la F1, en el extremo B la F2. Las dos vertical y para arriba. Bueno, hay un aspecto que es súper fácil, que es entender que la resultante va a tener un módulo tal que va a ser igual a la suma de los módulos de las dos componentes si son paralelas, porque si son paralelas es como que uno hace de cuenta que son colineales para sumarlas y obtener el módulo de la resultante. Solamente para el módulo de la resultante se hace de cuenta que fueran colineales, porque vos, digamos, si son dos fuerzas verticales, pongámosle una de, no sé, 80 newton que la está empujando para arriba a la barra, y la otra de 20 newton que la está empujando también para arriba, es obvio que la resultante son 100 newton para arriba. Lo interesante es que hay que saber a dónde la coloco, porque ahí la puse, pero no sé dónde. Bueno, ahí ya está puesta, pero yo puedo decir en la mitad de la barra, más cerca de la mayor, más cerca de la menor, a veces afuera de la barra, ¿dónde? ¿Dónde coloco la resultante? Así que vamos a considerar nosotros que en esta composición de las fuerzas paralelas, lo más importante no sería sacar el módulo de la resultante, lo cual no sería ningún problema, porque si las dos componentes van para el mismo lado, se van a sumar los módulos y eso me va a dar el módulo de la resultante. Fíjense que si uno suma este módulo más este módulo, aproximadamente da este módulo. O sea, la resultante ahí en negro tiene un módulo tal que es la suma de los módulos de las componentes. Se llaman componentes porque también son componentes de esa fuerza. O sea, podríamos considerar que F1 más F2 dan como resultante R, o que la fuerza R se descompone en dos componentes F1 y F2. Totalmente válido, ¿o no? Que la fuerza F se descompone en F1 y F2. Si lo quisiéramos pensar así, de esa manera, sería totalmente válido. Bueno, fíjense cómo vamos a hacer para hallar lo interesante acá, que es la posición de la resultante, ¿no? En todo caso, lo interesante es un punto de la recta de acción de la resultante, porque acá no quiero complicarla y hacerme ¿viste? El docto, pero sí, démosle un poco más de nivel al apunte, ¿o no? El tema es que nosotros estamos hablando, en principio, ahora que veamos estática, vamos a hablar de fuerzas que se aplican sobre sólidos ideales
que son sólidos rígidos, indeformables. Entonces, en los sólidos rígidos, indeformables, yo estoy autorizado para deslizar a cada fuerza por su recta de acción, como lo dijimos recién cuando hablamos de momento. Nunca cambiar la recta de acción. No, no, cambiar la recta de acción no, pero sí deslizar la fuerza por su recta de acción. Así que más que hallar la posición de la resultante, sería hallar la posición de este punto C, que es un punto de la recta de acción de la resultante. Porque si la fuerza 1 y la fuerza 2 la puedo deslizar por su recta de acción, la resultante también la voy a poder deslizar por su recta de acción. Así que más que decir el punto de aplicación de la resultante, sería mejor decir un punto de la recta de acción de la resultante, la cual finalmente va a ser tan deslizable por la misma como las demás, como las componentes F1 y F2. Bien. Primero yo le explico un método gráfico, que no es importante, pero bueno, para joder, aparece en los libros del secundario, está, bueno. El método gráfico es así, miren, pero lo vamos a hacer analítico nosotros, pero vamos con el método gráfico. El método gráfico es así, la fuerza F1 se traslada igual como está al origen de la fuerza F2, o sea, acá, al origen, acá, no al extremo, porque hay otro método que es que se pone arriba, es un quilombo, pero este que voy a explicar yo es el mejor. La fuerza F1 se traslada al inicio de F2, ese punto es el inicio de F2, ese punto, ahí se traslada, ahí le he llamado F'1 en rojo, por un lado, y la fuerza F2 se traslada al origen de la primera, al origen de la primera, pero se da vuelta para el otro lado. Una de las dos. Si querés, la 1 la da vuelta y la 2 derechita, como está, no importa. Una de las dos se traslada, por ejemplo, la primera, igual como está, al inicio de la otra, y la otra se traslada al inicio de la primera, pero dada vuelta. Ahí están en rojo las dos fuerzas auxiliares, F'1 del mismo sentido de F1 y F'2 de sentido opuesto a F2, pero del mismo módulo de F2. Se unen esas dos fuerzas auxiliares F'1 y F'2 por esta recta que ven ahí, en línea de puntos, donde corta a esta transversal AB o a la barra, ahí está aplicada la resultante, o es un punto de la recta de acción de la resultante. Ese es el método geométrico, gráfico, pero que no es el método que más vamos a usar nosotros para resolver este problema. Lo que vamos a hacer para resolver el problema es usar un método analítico, ¿no? Y el método analítico, yo antes ponía la relación de Stevin, lo cambié el apunte. Hace unos años atrás usaba la relación de Stevin, pero no, mejor que no, mejor así, quedó así mejor. El procedimiento analítico es así, para sacar la resultante, y no dependiendo de una gráfica que a lo mejor se te corrió un poco el lápiz. Es así el método, allá vamos. Sobre la barra en cuestión actúan esas dos fuerzas. La volví a repetir. La barra y las dos fuerzas, F1, F2. Eso es igual a una barra sobre el cual actúa una sola fuerza, que es la resultante. Por eso se llama resultante. Reemplaza a las fuerzas del sistema. O sobre la barra actúan las fuerzas del sistema, o sobre la barra actúa solo la resultante. Ahora uno dice lo siguiente, del punto de vista traslacional, es obvio, porque si la resultante vale igual a F1 más F2, bueno, F1 y F2 tratan de que suba para arriba, 80 newton más 20 newton, 100 newton, R tiene 100 newton, ese aspecto no hay problema. Vamos a ver el aspecto rotacional, y el aspecto rotacional es los momentos. Por eso es que hay que explicar los momentos antes de explicar la composición de las paralelas. Si no, hubiera dado la composición y después los momentos. Bueno, pero tuve que hacerlo así. La sumatoria de los momentos de toda la fuerza del sistema, desde I igual 1 hasta N, porque hay N fuerzas, acá son dos fuerzas, pero si fueran 3, 4, 10, desde I igual 1 hasta 10. La sumatoria desde I igual 1 hasta N, de los momentos de cada F sub I, F1, F2, F3, F4 hasta Fn, con respecto a un punto cualquiera, por ejemplo el punto A, de este sistema, la sumatoria de los momentos de esas dos fuerzas respecto de A, tiene que ser igual al momento de la resultante respecto de A, porque esas dos fuerzas equivalen a la resultante. Entonces lo que le va a pasar en términos de giro a la barra cuando actúan las dos fuerzas en azul, tiene que ser lo mismo, igual, que lo que le pasaría a la barra en términos de giro de momento, si solo actuara la fuerza resultante, que está en una posición desconocida, pero la resultante ya la conozco, si son 80 newton, como dijimos recién, para poner un número, ¿no? 80 newton y 20 newton, ¿no? La resultante valdría 100 newton, así que el módulo de la resultante la tengo, lo que no tengo es la distancia, D1,
que es la distancia entre la resultante y F1. Y D sub 2 es la distancia entre la resultante y F2. No importa eso ahora, pero el tema es así. Se determina la ubicación de la resultante aplicando el concepto de momento. Como la resultante reemplaza la acción de todo el sistema de fuerzas, F1 y F2 en este caso, o todas las fuerzas paralelas que haya en general, la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas del sistema con respecto a un punto cualquiera, A en este caso, es igual al momento de la resultante respecto de dicho punto. Por algo es la resultante. Tiene el mismo efecto de todo punto de vista. El punto de vista del trabajo mecánico, el trabajo de la resultante, la sumatoria de los trabajos de toda la fuerza, la capacidad de desplazamiento o traslación es la misma y la capacidad de rotación también es la misma. Es la resultante. ¿Se ubican? Es igual al momento de la única fuerza resultante respecto de A. Esa es la igualación. Le pongo la fórmula, pero se la hago que la razonen. Por eso hice el dibujo, puse primero la barra así y después la barra con solamente la fuerza R. Y digo, esto tiene que ser igual. ¿Se ubican? Bueno, y de ahí se saca. Pero no se aprendan fórmulas de memoria. De ahí se saca, porque se pueden aprender fórmulas de memoria, pero yo no quiero darlas para que ustedes lo puedan razonar, ¿no? O sea, a la barra B, sobre la que están aplicadas las fuerzas, le va a pasar lo mismo en términos de momentos o giros, si sobre ella actúa el sistema de fuerzas dado, F1 y F2 en este caso, o si solo lo hace la resultante R. Acá está escrito, momento de F1 respecto de A, más momento de F2 respecto de A, es igual al momento de la resultante respecto de A. Entonces el momento de F1 respecto de A es cero. ¿Ven? Porque no hay distancia. ¿Ven? La fuerza F1 está aplicada en A, entonces no hay distancia. Y el momento es fuerza por distancia. Entonces F1 no tiene capacidad de giro de la barra respecto de A. Se va. Y el momento de F2 respecto de A es F2 por D. Le hemos llamado D a todo lo largo de la barra. Y acá tengo R1 por D1, pero no quiero poner fórmulas así de memoria y demás. ¿Se ubican? ¿Entendieron? Y si las paralelas son de sentido opuesto, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. La única diferencia es que acá tengo la barra. Vamos a la parte B. La barra. Actúan dos fuerzas paralelas y de sentidos opuestos. F1 y F2. Son paralelas. No cabe en duda que son paralelas. No son concurrentes. O sea, no las puedo formar un paralelogramo, no las puedo hacer concurrir. De alguna manera las hago concurrir al principio solamente para ver, digamos, la resultante, cuánto va a ser el módulo de la resultante. Por ejemplo, si vos tenés, estamos diciendo, la fuerza esta para arriba y la otra más chiquita para abajo. Entonces, si la hago concurrir para sacar la resultante, ahí me doy cuenta que las tengo que restar, ¿cierto? Porque van en sentido opuesto. Una trata de ir para arriba, la otra más chiquita para abajo. Entonces, es obvio que el módulo de la resultante va a ser la diferencia el módulo de la mayor menos el módulo de la menor y va a ir en el sentido de la mayor. Eso refleja la capacidad de traslación. Siempre fuerza va a implicar traslación o desplazamiento y momento va a implicar rotación. Y si está muy desequilibrado, se va a trasladar y va a rotar. Y va a roto trasladarse y va a ser un quilombo, ¿no? Pero bueno, en estática no tendría que ni trasladarse ni rotar. Enseguida vamos a volver con las condiciones de equilibrio, después de esto. ¿Se ubican? Así que ahí vemos que la resultante va para arriba. Pero fíjese algo curioso que pasa siempre cuando la barra, sobre los extremos de la barra actuando fuerza en sentido opuesto, una para arriba y otra para abajo. La resultante siempre queda no en la zona intermedia, sino en el lado de afuera. En cambio, cuando las dos fuerzas eran paralelas y del mismo sentido, como ven acá, la resultante siempre queda en la zona intermedia, ¿no? Cuando son en el mismo sentido, la resultante está en la zona intermedia, más cerca de la mayor que de la menor, ¿eh? Más cerca de la mayor que de la menor. ¿Ven? Está bien a escala el asunto ahí. Y si las dos fuerzas fueran iguales, la resultante quedaría en el medio, exactamente en el medio. ¿Se ubican? Pero eso pasa con las paralelas de igual sentido. Ahora, cuando las paralelas son de sentido opuestos, la resultante siempre se halla en una dirección, siempre se halla en el sentido de la mayor, acá la mayor va para arriba, ¿cierto? Refleja la traslación. La mayor está tratando que suba la barra, la menor que baje. Bueno, acá la que sube, entonces la resultante va a ir para arriba. Está claro. Va a ser de un módulo tal como la diferencia de las dos. F1 menos F2. Es como que la hago concurrir y la resto. Bueno, para el módulo, pero falta la ubicación. Entonces, otra vez lo mismo de recién. Para definir la ubicación hay un método, digamos, gráfico que no es muy usado, pero que quiero que lo sepan. En el método gráfico es lo mismo de recién. Lo mismo. ¿Cierto? Acá uno hace lo siguiente. Agarra una fuerza, la primera, por ejemplo esta.
la F1, la traslada derechita como está, con su mismo módulo, dirección y sentido, al inicio de la otra, a B, que es donde está iniciándose la otra fuerza. Y esa es F'1, ahí está en rojo, F'1. La segunda, al inicio de la primera, la segunda, al inicio de la primera, pero dada vuelta. ¿Mm? La F'2, una derechita al inicio de la otra y la segunda dada vuelta al inicio de la primera. Es el mismo método del A, o sea, el caso de las paralelas y de sentido, igual sentido, no cambia el método. Eso es lo bueno de este método. Uno, las dos fuerzas auxiliares, F'1 y F'2, con esta línea de punto donde corta a la transversal, a la barra en todo caso, por ahí pasa la resultante. Este es el método gráfico. Y analítico es lo mismo de recién. Es lo mismo de recién. O sea, el concepto de momento. Bueno, espero que hayan entendido el concepto de la resultante, ¿no? Que hayan entendido el concepto de lo que expliqué acá, esta fórmula de acá, porque es muy importante. Pero esto es sumamente importante, por eso hizo los dos dibujos. Dije primero la barra con el sistema de fuerza en azul, después la barra con una sola fuerza que es la resultante. Tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo en la traslación, tiene que ser lo mismo en la rotación. Y para ello está esta fórmula. La sumatoria de los momentos de toda la fuerza del sistema respecto de un punto es igual al momento de la resultante respecto de ese mismo punto. ¿Se ubican? Esa es la idea.